Amigos televidentes en todo el país, bienvenidos a una nueva entrega de Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Andrea León y ustedes están en sintonía del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Canal 42 UHF, Canal 74 en TV Cable y 1190 AM en radio. También estamos presentes en las demás provincias del país bajo nuestra propia señal. En nuestro programa del día de hoy hablaremos sobre la vida de la escritora Leticia Loor, sus libros, sus inicios y su último éxito, una novela, y aún ocupan mi memoria, es el nombre del libro. Pero antes de empezar nuestro diálogo, les invito a ver la siguiente nota. Le brillan los ojos y su emoción se vuelve indescriptible cuando habla sobre su vida literaria. Leticia Loor, que se considera una escritora desde los 8 años, según nos cuenta a esa edad, le regalaron su primer cuaderno, donde empezó a escribir sus primeras poesías. Pero dice que fue a los 9 años con el libro El Principito, que lo ha leído unas 6 veces, donde se dio cuenta que la literatura era lo suyo. Ha participado en talleres organizados por nuestra universidad, con escritores reconocidos como Miguel Donoso y Fernando Iturburu. Se inclinó desde el principio de su carrera por los cuentos, pues es a base de esfuerzo y trabajo del escritor el hacer comprender en un lenguaje mínimo lo que trata de comunicar. Se decidió a hacer una novela después de recibir varias críticas de colegas, amigos y familiares, en las que le resaltaban su impresionante manera de describir, algo que no puede hacer en los cuentos, ya que va en contra del género según Loor. Fueron 4 años que dedicó a su novela, y comenta su obra con la misma emoción que experimentó con cada uno de sus anteriores libros. Qué interesante conocer que desde tan poca edad ya comenzaron esos inicios de ese amor por la literatura. Y bueno, cuente un poco más sobre ese libro, ese cuaderno, en realidad, ese cuaderno de notas, quién se lo obsequió y cómo nació también ese gusto por la literatura desde tan pequeña. Sí, gracias Andrea, primero que nada por la invitación. Es un placer estar aquí y poder mantener una conversación sobre la literatura. Sí, definitivamente suena curioso y hasta algo humorístico, pero sí, desde los 8, 9 años yo empecé a escribir y escribía en los cuadernos del colegio, arrancaba hojas y escribía, como yo digo, disque poesía, pero yo me consideraba que realmente era una poeta, hasta que mi madre, viendo que me pasaba escribiéndole poesías a ella, me encanta la naturaleza desde chiquita, le escribía al mar, a los paisajes, a lo que sea le escribía. Y siempre, y aquí lo traje porque el cuaderno de notas. Exacto. Me regaló este libro que yo dije, parece que hubiera sido elaborado justamente para mí, ¿no? Porque le daba pena que yo en hojitas y en cuadernos escribiera. Entonces, todo lo traspasé acá. Y hoy que lo leo con mi letra chueca, patuleca de niña y las faltas ortográficas, calcule, soy profesora de literatura, cómo me provoca coger un lápiz y ponerle las tildes, pero no, tengo que respetar la originalidad del momento, ¿no? Claro, pero así empezó. Bueno, todos de alguna manera comienzan así a demostrar esas habilidades, esos dones. ¿Tal vez venían de familia o es algo que descubrió particularmente? Sí, no, fue sola. Realmente descubrí sola que necesitaba expresarme de esa manera, siendo tan chica. Y fíjese que cuando a esa edad me preguntaban lo típico, las amigas de las mamás, ¿y qué vas a hacer de grande? Y yo, escritora, pero con una seguridad al 100%, ¿no? Por supuesto nadie me tomaba en cuenta lo que yo decía porque era una criatura, pero yo sabía que era lo mío. Continúen en esa línea, tal vez para mostrar uno de estos poemitas que a lo mejor no son obviamente como los de ahora, pero tal vez una muestra para que las personas sepan cómo fue ese inicio. Mire, lo gracioso, Andrea, que yo mismo me muero de risa porque a mí lo que yo buscaba era que me tenían que rimar las palabras. O sea, no tanto era el fondo, exacto, el contenido, sino este es a mi madre que se lo hice y aquí encima pongo en el bus del colegio.
En el lugar donde había sido creada. Ahí, o sea que encima, ¿dónde fue la inspiración? Qué bonito día es madre querida. Hoy es el día de la madre, esplendoroso y brilloso. Madre querida, eres la gema de mi corazón. Qué bonito amor, qué bonito sol. A mí me tenía que rimar, lógicamente, siendo una criatura de 8 años, al darle esto a mi madre, pues ella se emocionaba tanto que yo pensaba que era porque yo ya era una artista, ¿no? Ahora como madre entiendo que uno se emociona por el hecho de ser por los detalles, los detalles de un hijo. Y yo a los 9 años, yo recuerdo que yo le pedí que quería estudiar declamación y estudié con la famosa poeta y una mujer muy culta que ha dejado huella aquí en nuestro país, Annunziata Caputi. Yo iba donde ella vivía, cerca de mi casa, y yo iba de tarde a aprender a declamar. Claro, tenía 9 años. Entonces son esos inicios. Siempre tal vez trató de fomentar la literatura de alguna forma, sí, ¿no? Todo lo que tenga que ver con esto. Y más que todo, también nunca se separó de esa línea, ¿no? Toda la vida estuvo inserta dentro de la literatura. Exacto, exacto. Hace un momento yo le decía a Andrea que es como una forma de expresión, ¿no? Ahorita hice clic. Cuando yo estuve encinta, por ejemplo, en mi primer hijo, como toda mujer, estaba llena de estas emociones, ¿no? de ser madre, y sentía que era tanto lo que yo quería decir que temía llegar hasta aburrir a mi marido de que me oiga y me oiga hablar de lo mismo, y me compraba libros sobre lo que era el embarazo, hasta que decidí, no, pues, si mi mundo es la escritura, a cada hijo le hice un diario. Entonces a ellos sí, ahí me podía yo, nuevamente retomo lo anterior, expresar de todo lo que sentía. Así que a cada uno ya le entregué su diario para que sepan cómo uno siente este hijo desde sus inicios, ¿no? Claro, bueno, realmente eso es bastante interesante, ¿no? Porque ya tienen ese recuerdo, ese tesoro de parte de la madre, sobre todo en esos momentos en que todavía no había nacido, recién pues estaba dentro claro, del ser. Bueno, pero ¿qué es lo que le inspira al momento de escribir, sea sus cuentos o la última novela que escribió? Mire, la mejor fuente de inspiración yo considero que es la vida misma. En la vida, en el diario vivir, en lo cotidiano, vamos encontrando los elementos para poder crear una historia. Y por supuesto que hay que aprovecharlos, ¿no? Le cuento que muchas veces estoy manejando y se me vino una inspiración, tengo enseguida que parquearme y empezar a escribir por temor a que después se me vaya la idea. De noche tengo una pluma a un lado, encima una pluma que al escribir se ilumina y empiezo a escribir lo que se me viene. ¿Y prefieres escribir con la pluma o en la computadora? No, yo como empecé escribiendo con lápiz y papel, me quedé con ese estilo, pero de ahí lógicamente al pasarlo a la computadora me quedo horas observando, con la ventaja de que es más fácil corregir ahí, no que estar tirando papeles al tacho de basura. Claro, y reescribir todo, etcétera. Con respecto a los personajes de los cuales ha hablado en sus cuentos, de los cuales habló en la novela, ¿cuál sería el con el que más tal vez se identificó o cuál más le gustó por la complejidad del personaje? ¿O ahí siempre tiene que haber alguno preferido? Sí. ¿Cuál sería en ese caso? ¿Sabe qué, Andrea? Yo le diría que tal vez el de la novela, porque conviví con este personaje, Mariquita, conviví 4 años, porque fue el tiempo que duró, fue la trayectoria de la creación de la novela, y todos los días escribo, todos los días tengo que escribir algo, o sea, ya es hasta como una necesidad. Y con la novela, pues, lógicamente, yo me sentía atrapada, enganchada con este personaje que fue mío. Y yo digo fue, porque desde el momento que ya el libro fue el lanzamiento,
se cortó el cordón umbilical y ya esa protagonista ahora es del lector colectivo, ¿no? De ese lector sin rostro, ya no es mío. Entonces, tal vez con ella, no sé tanto si como identificación, pero sentimentalmente sí me apegué más a ella, porque tenía que ir jugando con su trayectoria, con sus cambios, con su evolución, porque la novela se trata de esto, ¿no? De una evolución de esta mariquita niña hasta llegar a ser María de grande, ¿no? Una mujer rebelde que tuvo que rebelarse ante las situaciones que tuvo que enfrentar en la vida. Y puede ser que también se sienta más cercana a ese personaje, aparte porque el tiempo que duró en armarla, en crearla, pero también porque hay cosas que incluso, aunque no estén en el libro, usted las conoce. Es como que un personaje tiene que conocerse en lo absoluto, ¿no? Incluso las cosas que no va a escribir. Entonces usted conocía absolutamente todo el personaje y lo creó a su idea, a su imaginación también, ¿no? Con respecto a los cuentos escritos, ¿no? que son varios, hay un libro de recolección de cuentos. Esos cuentos son como, por ejemplo, cuando se leen de pequeños, siempre tienen que tener algún mensaje determinado, siempre un consejo, o ¿cómo son esos cuentos que usted escribe? Ya, definitivamente en la literatura, pues, no se da en una obra literaria, no se deja un mensaje, solo en una fábula o algo así, pero creando en prosa, sea novela, sea cuento, no hay un mensaje, definitivamente. Los temas son muy variados, como yo le decía, me inspiro en la vida, parece mentira, en un cuento me inspiré en lo que en un bus decía atrás, me pareció tan increíble la frase que tuve que frenar para anotar la frase y de ahí surgió una historia. En otro que yo a veces lo comento como una anécdota, me subo en un bus y es hasta gracioso. La persona, había un hombre muy cerca a mí y las facciones, la expresión tan dura del hombre me impactó, pero apenas lo vi sentí que tenía que ser un personaje mío y lo veía a él, miraba su rostro y me puse a escribir. Llegó un momento en que yo pensaba, él ha de creer que yo soy pintora y que estoy dibujando su rostro. Pobre hombre, porque si supiera, fue un personaje muy macabro de un cuento que yo hice. Pero así va saliendo las cosas, me inspiró, pero ya le digo, el tema era bien macabro. Claro, bueno, este es realmente muy, hasta cómico, como usted dice, Sí. cómo puede de alguna forma inspirarse en personajes que realmente no los conocen, ¿no? A partir de una idea puede Así hacer es. muchas cosas. Pobre ser, ha de ser un santo en su vida, pero yo decidí que era otra cosa. Claro, ya eso ya depende también de la imaginación Sí. de cada persona. Correcto. Bueno, usted está sintonizando el sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es momento de una primera pausa en Mesa de Análisis. Siga con nosotros que ya volvemos.